Estaba al fondo de la iglesia, acomodándome el vestido azul marino que había elegido con tanto cariño para la boda de mi hija Carmen, cuando la escuché gritarme desde el altar: «Te ves ridícula con esa ropa, me estás avergonzando delante de todo el mundo». El silencio que se formó en la iglesia me golpeó como un rayo. 200 personas me miraban con lástima, susurrando entre sí, mientras sentía que mi corazón se quebraba en pedazos. Miguel, el novio, bajó la cabeza avergonzado, y hasta el padre Antonio se quedó sin palabras. Mi hermana Rosa, que estaba sentada en la primera fila, se levantó y vino hacia mí, pero hice un gesto discreto para que se detuviera. A los 68 años, había dedicado toda mi vida a criar a Carmen sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 3 años. Trabajé dobles jornadas como costurera y empleada doméstica para darle todo lo que yo nunca tuve: escuela privada, clases de inglés, universidad de administración, incluso esta boda que costó 45,000 que junté centavo por centavo durante 3 años. Siempre fui una mujer discreta, que prefería el silencio a las discusiones, pero en ese momento sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Era como si una puerta que había estado cerrada durante décadas finalmente se estuviera abriendo. Salí de la iglesia sin decir una palabra, caminando despacio por la calle principal mientras escuchaba los murmullos detrás de mí. Rosa me alcanzó en el portón y susurró: «Esperanza, regresa, no dejes que te haga esto». Pero yo solo sonreí a mi hermana y le dije: «No te preocupes por mí, Rosa, estoy bien». Ella me miró con esa expresión de quien conoce a alguien desde hace décadas y se da cuenta de que algo fundamental ha cambiado. En ese momento, una oración silenciosa brotó de mi corazón: «Señor, dame fuerzas para tomar la decisión correcta». Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía un secreto guardado desde hace 10 años, algo que podría cambiar toda esa situación. Cuando Carmen cumplió 18 años, descubrí que su padre, quien ella creía que era un hombre pobre que nos había abandonado, en realidad se había convertido en un empresario exitoso antes de fallecer. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, estaba considerando usar ese conocimiento que mantuve escondido durante tanto tiempo. Mi nombre es Esperanza Morales, y lo que acaba de pasar en esa iglesia de Guadalajara fue la gota que derramó el vaso de una vida entera de sacrificios no reconocidos. Durante 68 años, había puesto a todos antes que a mí misma, había tragado humillaciones, había justificado comportamientos injustificables, había perdonado lo imperdonable. Pero algo había cambiado en mi interior cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi hija en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro de Guadalajara, recordé la primera vez que Carmen me gritó. Tenía 15 años y quería unos zapatos caros para una fiesta de la escuela. Cuando le expliqué que no teníamos el dinero, me dijo que era una madre fracasada, que todas sus amigas tenían madres que podían darles lo que querían. En lugar de corregirla, trabajé toda esa semana limpiando oficinas en las noches para comprarle esos zapatos. Cuando se los di, ni siquiera me las gracias. Simplemente los tomó como si fuera su derecho, como si mi sacrificio fuera su obligación. Esa noche, mientras me bañaba las manos lastimadas de tanto limpiar, me dije a mí misma que era normal, que los adolescentes son difíciles, que cuando creciera me lo agradecería. Qué ingenua fui. Carmen nunca creció, al menos no en el sentido que yo esperaba. Se volvió más exigente, más cruel, más despiadada con cada año que pasaba. Y yo, como una tonta, seguí justificando su comportamiento. Siguió dando, siguiendo, sacrificándome, creyendo que algún día ella se daría cuenta de todo lo que había hecho por ella. La boda de hoy había sido la culminación de 3 años de trabajo extra. Había tomado trabajos los fines de semana, había cosido vestidos hasta altas horas de la madrugada, había vendido algunas de mis pocas pertenencias de valor para juntar esos 45,000 pesos. Carmen quería una boda de revista, y yo, como siempre, encontré la manera de dársela. Pero cuando llegó el momento de agradecerme, cuando llegó el momento de reconocer mis sacrificios, lo único que recibí fue humillación pública. Miguel, su novio, no era mala persona. De hecho, en los 2 años que llevaban juntos, siempre había sido respetuoso conmigo. Trabajaba en una empresa de contabilidad,
era responsable, trataba bien a Carmen, pero tenía un defecto que yo había notado desde el principio. Era débil. No tenía el carácter para enfrentar a Carmen cuando ella se portaba mal. Esta mañana, cuando Carmen comenzó a gritarme porque mi vestido no le gustaba, Miguel simplemente bajó la mirada y fingió no escuchar. No me defendió, no le dijo que parara, no hizo nada. Simplemente permitió que su futura esposa humillara a la mujer que había pagado por su boda. Mientras llegaba a mi pequeña casa en la colonia americana, pensé en todas las veces que había justificado el comportamiento de Carmen ante mis vecinas. Es joven, decía cuando ellas me comentaban que me hablaba mal. Está estresada por los estudios, explicaba cuando la escuchaban gritarme. Cuando tenga hijos, entenderá, me consolaba cuando me preguntaban por qué permitía que me tratara así. Todas esas justificaciones se sintieron vacías ahora, como mentiras que me había dicho a mí misma para evitar enfrentar la realidad. Había criado a una hija ingrata que no me respetaba. Doña Guadalupe, mi vecina de 60 años, estaba regando sus plantas cuando me vio llegar. Inmediatamente notó mi expresión y la hora temprana. «¿Qué pasó, Esperanza? ¿Por qué regresaste tan pronto de la boda?» No pude evitar que las lágrimas comenzaran a brotar. Le conté todo, desde el grito humillante hasta la mirada de lástima de los invitados. Guadalupe me abrazó y me dijo algo que me caló profundo. «Esperanza, amor propio no se hereda, se enseña, y tú nunca te has dado el lugar que mereces». Sus palabras me resonaron toda la tarde. Era cierto. Durante toda mi vida había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Primero fue Francisco, mi ex esposo, quien me engañó durante años antes de abandonarnos. Luego fue Carmen, quien tomó mis sacrificios como algo natural, como si fuera mi obligación servirla sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había puesto mis necesidades primero? Esa noche, mientras me cambiaba el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado, lo miré detenidamente. Era un vestido bonito, elegante pero modesto, apropiado para una madre en la boda de su hija. No había nada ridículo en él. No había nada de qué avergonzarse. El problema no era mi vestido. El problema era que Carmen no quería que yo estuviera ahí. El problema era que mi presencia le molestaba, que mi existencia era un inconveniente en su día perfecto. Me senté en mi cama y abrí la gaveta del fondo del buró, donde guardaba una caja de zapatos empolvada. Dentro de ella estaba un sobre amarillento con documentos que podrían cambiar completamente la vida de Carmen. 10 años atrás, un abogado me había buscado para informarme que Francisco, el padre de Carmen, había fallecido y había dejado una herencia considerable. La cantidad era impresionante, 700,000 pesos. Pero nunca se lo dije a Carmen porque quería que aprendiera el valor del trabajo y la humildad antes de saber sobre el dinero. Durante todos estos años, el dinero había estado depositado en una cuenta especial esperando que yo decidiera el momento adecuado para revelarlo. Carmen creía que su padre era un fracasado que nos había abandonado por otra mujer. No sabía que después de dejarnos, Francisco había levantado un negocio de construcción exitoso, que se había vuelto próspero, que había muerto en un accidente de auto cuando ella tenía 20 años. No sabía que legalmente tenía derecho a una herencia que podría cambiar su vida para siempre. Yo había guardado este secreto porque temía que el dinero la cambiara, que la volviera perezosa, que perdiera la poca ética de trabajo que había logrado inculcarle. Quería que se graduara, que consiguiera un trabajo, que aprendiera a valorar las cosas antes de entregarle una fortuna. Pero ahora, sosteniendo esos papeles en mis manos, me daba cuenta de que tal vez nunca habría un momento adecuado para una hija que me veía como un obstáculo en su vida. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Rosa, mi hermana, claramente preocupada. «Esperanza, ¿estás bien?» Carmen me llamó llorando. «Dice que te fuiste muy molesta de la boda». «Qué raro», pensé. No había parecido muy preocupada cuando me gritó delante de 200 personas. «Rosa, estoy bien. Solo necesito pensar». Mi hermana insistió. «Pero hermana, es su boda. Seguramente estaba nerviosa. Ya sabes cómo se ponen las novias». Y ahí estaba de nuevo, la misma justificación que yo había usado durante años. Los nervios, el estrés, la juventud.
Cualquier cosa menos aceptar que Carmen simplemente no me respetaba. Rosa, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, una persona nerviosa comete errores. Una persona cruel lastima a propósito. Y lo que Carmen hizo hoy fue crueldad pura. Mi hermana se quedó callada del otro lado de la línea. Después de un momento, susurró: ¿Qué vas a hacer, Esperanza? No le respondí inmediatamente. La verdad es que no lo sabía, pero por primera vez en décadas sentía que tenía opciones. Tenía el poder de cambiar las cosas, de tomar decisiones que nadie esperaba. Después de colgar con Rosa, me arrodillé junto a mi cama como había hecho desde niña y susurré: Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón. Ayúdame a hacer lo correcto. Y en ese momento, sentada en el silencio de mi casa, algo dentro de mí finalmente se rompió. Era como si años de ingratitud y falta de respeto hubieran llegado al límite, y ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La realidad era clara. Había criado a una hija que se avergonzaba de mí, que no valoraba mis sacrificios, que me veía como un estorbo, y ahora tenía en mis manos el poder de enseñarle una lección que recordaría por el resto de su vida. La pregunta era, ¿tendría el valor de usarlo? Mientras contemplaba los documentos de la herencia, pensé en todas las veces que Carmen había pedido dinero durante sus años de universidad. Mamá, necesito 500 para los libros. Mamá, todas mis amigas van a Cancún en vacaciones de primavera. Mamá, quiero hacer un curso de verano en Estados Unidos. Y yo, como siempre, había encontrado la manera de dárselo. Trabajos extra, préstamos, vendiendo cosas. Nunca le dije que no. Nunca le expliqué lo difícil que era conseguir ese dinero. Simplemente aparecía con él, como por arte de magia. Ahora me daba cuenta de que ese había sido mi error. Al nunca dejarla ver mis luchas, al nunca permitirle ver mi dolor, le había enseñado que mi amor no tenía precio, que podía tratarme como quisiera porque yo siempre estaría ahí. Le había enseñado que los sacrificios de una madre no tenían valor, que eran naturales, esperados, merecidos. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Mañana por la mañana llamaría al licenciado Joaquín Mendoza, el abogado que había manejado la herencia de Francisco durante todos estos años. Era hora de tomar una decisión sobre ese dinero, pero no la decisión que Carmen esperaría. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia la casa de doña Guadalupe. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Amor propio no se hereda, se enseña. Tal vez era hora de que Carmen aprendiera esa lección. Tal vez era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias, que el amor de una madre no es infinito, que el respeto se gana y se puede perder. Cuando el agua comenzó a hervir, apagué la hornilla y me quedé ahí parada, sosteniendo la taza vacía en mis manos. Una extraña calma me invadió, como si hubiera tomado una decisión sin darme cuenta completamente. Por primera vez en años, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer con poder, con opciones, con la capacidad de cambiar su destino. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carmen. Mamá, ¿dónde estás? Te estuve buscando en la iglesia después de la ceremonia. Miguel y yo queremos hablar contigo. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, casi... ¿Nerviosa? Estoy en casa, Carmen, respondí con calma. Si quieres hablar, ya sabes dónde vivo. Hubo una pausa. Mamá, sobre lo que pasó en la iglesia. ¿Qué pasó en la iglesia, Carmen? La interrumpí. Quería escucharla decirlo, quería que reconociera lo que había hecho. Bueno, yo estaba muy nerviosa y tal vez fui un poco brusca contigo. Un poco brusca. Así describía la humillación pública que me había hecho pasar. Carmen, le dije, creo que necesitamos tomarnos un tiempo para pensar las cosas. Hoy fue un día muy difícil para mí. Pero mamá, es mi boda. No podemos pelear en mi boda. Y ahí estaba de nuevo, todo girando alrededor de ella, de sus necesidades, de sus sentimientos. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía yo, ni una disculpa real por lo que había hecho. Carmen, buenas noches. Que disfrutes tu fiesta. Colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que le había colgado el teléfono a mi hija. La primera vez que había puesto fin a una conversación en mis términos. Y se sintió liberador.
Me llevé mi té al porche y me senté en la mecedora que había sido de mi madre. La noche estaba fresca, perfecta para pensar. En la distancia podía escuchar la música de alguna fiesta, tal vez la de Carmen. La vida seguía para todos los demás, pero para mí algo fundamental había cambiado. Ya no era la misma mujer que había entrado a esa iglesia esta mañana. Esa mujer había muerto en el momento en que su hija la humilló públicamente. La mujer que estaba sentada aquí ahora era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que ya no aceptaría ser tratada como menos de lo que merecía. Mientras sorbía mi té, pensé en mi madre, que había muerto cuando Carmen tenía 10 años. Recordé algo que me había dicho poco antes de morir. Esperanza, mija, el amor sin respeto no es amor. Es servidumbre. En ese momento no había entendido completamente lo que quería decir, pero ahora sus palabras resonaban con una claridad dolorosa. Durante todos estos años no había recibido amor de Carmen. Había recibido tolerancia. Había recibido la aceptación de que le diera todo lo que quería, pero nunca había recibido amor real, respeto real, consideración real. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no lo contesté. Después sonó de nuevo, y luego otra vez. Finalmente lo desconecté. Por primera vez en décadas, no estaba disponible para resolver los problemas de alguien más, para calmar las ansiedades de alguien más, para sacrificar mi paz por la comodidad de alguien más. Cuando terminé mi té, regresé a mi cuarto y volví a abrir la caja con los documentos de la herencia. Los extendí sobre mi cama y los leí cuidadosamente una vez más. 700,000 pesos. Una cantidad que podría cambiar la vida de Carmen para siempre, que podría darle la libertad financiera que yo nunca tuve, que podría asegurar su futuro y el de sus futuros hijos. Pero mientras leía esos documentos, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Se lo merecía? Una persona que se avergüenza de su propia madre, que la humilla públicamente, que nunca agradece sus sacrificios, ¿se merece recibir una fortuna? O tal vez esa fortuna estaría mejor en manos de alguien que realmente la valorara, que entendiera lo que significa trabajar por cada peso, que supiera lo que es el sacrificio y la gratitud. Por primera vez en 10 años, consideré seriamente la posibilidad de no darle la herencia a Carmen. Como su madre y como la persona legalmente responsable de administrar esos fondos hasta que yo decidiera entregarlos, tenía el derecho de tomar esa decisión. Podía donar el dinero a una caridad, podía usarlo para mi propia jubilación, podía hacer lo que considerara correcto. La idea me asustó al principio. Toda mi vida había sido sobre dar, sobre sacrificarme por otros, sobre poner las necesidades de Carmen antes que las mías. Pero tal vez era hora de cambiar eso. Tal vez era hora de que alguien se sacrificara por mí para variar. Tal vez era hora de que Carmen aprendiera que las acciones tienen consecuencias, que el amor de una madre no es un recurso ilimitado que puede ser explotado sin consecuencias. Guardé los documentos de vuelta en la caja y la cerré. Mañana tomaría una decisión. Mañana llamaría al licenciado Mendoza y le diría lo que quería hacer. Esta noche, simplemente me permitiría sentir algo que no había sentido en años. Poder. El poder de elegir mi propio destino. El poder de decidir quién merecía mi generosidad. El poder de decir no. Mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. Más fuerte, más decidida, menos dispuesta a ser pisoteada. Me gustó lo que vi. Por primera vez en mucho tiempo, me gusté a mí misma. Antes de apagar la luz, susurré una última oración. Dios, dame la sabiduría para hacer lo correcto y la fuerza para vivir con las consecuencias de mis decisiones. Y con esa oración en mis labios, me dormí más tranquila de lo que había estado en años, sabiendo que mañana sería el primer día del resto de mi vida. Una vida donde Esperanza Morales finalmente se pondría a sí misma en primer lugar. Desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, había dormido sin preocuparme por los problemas de alguien más, sin planear cómo resolver las crisis de Carmen, sin angustiarme por dinero que no tenía para darle algo que ella quería. Me levanté, me preparé un café fuerte y me senté en mi mesa de la cocina con una libreta y una pluma.
Era hora de hacer una lista de todo lo que había sacrificado por mi hija durante los últimos 25 años. La lista fue más larga de lo que esperaba. Empezó con cosas pequeñas: las noches sin dormir cuando estaba enferma de bebé, las comidas que me salté para que ella tuviera lo mejor, la ropa que no me compré para poder pagarle clases de piano. Pero conforme seguía escribiendo, los sacrificios se volvían más grandes, más dolorosos, más injustos. La oportunidad de trabajo en una boutique elegante que rechacé porque los horarios no me permitirían recogerla de la escuela. El hombre bueno que dejé ir porque Carmen no lo aceptaba. Los sueños de abrir mi propio taller de costura que abandoné para pagar su universidad. Cuando terminé de escribir, tenía 3 páginas llenas de sacrificios que Carmen nunca había conocido, nunca había valorado, nunca había agradecido. Cada línea de esa lista era una herida que había guardado en silencio, una renuncia que había hecho con una sonrisa, un dolor que había ocultado para no hacerla sentir culpable. Y ahora, leyendo todo junto, me daba cuenta de lo tonta que había sido. No había criado a una hija agradecida. Había criado a una hija que creía que merecía todo sin dar nada a cambio. A las 7 de la mañana llamé al despacho del licenciado Joaquín Mendoza. Su secretaria me dijo que podía recibirme esa misma tarde. Dígale que es sobre la herencia de Francisco Morales, le expliqué. Que Esperanza Morales necesita hablar con él urgentemente sobre una decisión importante. Durante toda mi vida había sido paciente. Había esperado el momento adecuado para todo. Pero ya no tenía tiempo para esperas. Ya no tenía paciencia para las conveniencias de otros. Mientras me preparaba para la cita, el teléfono comenzó a sonar. Era Carmen, otra vez. Esta vez contesté, pero con una actitud completamente diferente. «Buenos días, Carmen». Mi voz sonaba fría, distante, nada como la madre cálida y disponible que había sido toda mi vida. «Mamá, necesitamos hablar. Miguel y yo queremos invitarte a desayunar para aclarar las cosas». Qué interesante, pensé. Ahora que había puesto límites, ahora que no estaba disponible a toda hora, de repente era una prioridad. «Carmen, estoy ocupada hoy. Tengo cosas importantes que hacer». Hubo una pausa del otro lado. Claramente no esperaba esa respuesta. «¿Más importantes que tu hija?», preguntó con esa voz manipuladora que había perfeccionado durante años. «Sí», respondí sin dudar. «Más importantes que una hija que me grita delante de 200 personas». Esta vez la pausa fue más larga. «Mamá, ya te dije que estaba nerviosa. Fue un error. Un error. Como si humillar a tu madre fuera algo que se hace por accidente. Carmen, los errores se disculpan inmediatamente. La crueldad se planea y se ejecuta. Lo que tú hiciste ayer fue crueldad pura». Colgué antes de que pudiera responder. 3 veces en 24 horas le había colgado a mi hija. 3 veces había puesto fin a una conversación en mis propios términos. Se estaba volviendo una costumbre liberadora. Doña Guadalupe llegó a visitarme a media mañana con una charola de tamales. «Te ves diferente, Esperanza», me dijo mientras nos sentábamos en mi pequeña sala. Más fuerte. Le conté sobre mi cita con el abogado, sobre la decisión que estaba considerando tomar. Guadalupe me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo: «Esperanza, durante 30 años te he visto sacrificarte por esa niña. La he visto tratarte mal. He visto cómo toma tu amor como algo que le debes. Si no la detienes ahora, nunca cambiará». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Carmen tenía 28 años. Si no había aprendido a respetar a su madre a esta edad, después de todo lo que había hecho por ella, tal vez nunca lo haría. Tal vez la única manera de enseñarle el valor de las cosas era quitándoselas. Tal vez la única manera de que entendiera mis sacrificios era mostrándole las consecuencias de no valorarlos. Después de que Guadalupe se fue, me senté en mi mecedora y comencé a recordar momentos específicos que habían marcado mi relación con Carmen. Recordé cuando cumplió 15 años y quería una fiesta enorme que no podíamos pagar. Trabajé limpiando oficinas durante 3 meses para juntar el dinero. La noche de la fiesta, cuando todos sus amigos se fueron, le pregunté si había disfrutado su celebración. «Estuvo bien», me dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Aunque la de Sofía el mes pasado estuvo mejor. Ni un «gracias, mamá», ni un «te amo»,
ni siquiera un reconocimiento de que había hecho algo especial por ella. Recordé su graduación de la universidad. Había trabajado fines de semana durante 4 años para pagar sus estudios. El día de la ceremonia, cuando le entregaron su título, corrió hacia Miguel, que apenas llevaba 6 meses siendo su novio, y lo abrazó gritando: «¡Lo logramos!». A mí me ignoró completamente. Cuando finalmente se acercó, me dijo: «Mamá, nos vamos a celebrar con los amigos de Miguel. Tú puedes irte a casa». Después de 4 años de sacrificios, después de pagar cada colegiatura, cada libro, cada material, me despidió como si fuera una empleada cuyo trabajo ya había terminado. Recordé la vez que se enfermó de neumonía y pasé 2 semanas cuidándola día y noche. Falté al trabajo, gasté mis ahorros en medicinas, no dormí para asegurarme de que estuviera bien. Cuando se recuperó, me gritó porque había movido sus cosas del lugar mientras limpiaba su cuarto. «No toques mis cosas», me dijo. «No porque me hayas cuidado significa que puedes revisar mi privacidad». Ni un agradecimiento por las noches sin dormir, ni un reconocimiento por los sacrificios que había hecho para cuidarla. Cada memoria era como una revelación dolorosa. Durante años había justificado su comportamiento. Había encontrado excusas para su falta de gratitud. Había culpado a su juventud, a su estrés, a cualquier cosa menos a su carácter. Pero ahora, viendo el patrón completo, la verdad era innegable. Carmen no me respetaba porque yo nunca le había enseñado que debía hacerlo. Le había dado todo sin pedirle nada a cambio. Le había mostrado que mi amor era incondicional, pero también le había enseñado que mi dignidad era negociable. A las 2 de la tarde llegué al despacho del licenciado Mendoza. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello plateado y una expresión bondadosa pero seria. Me recibió en su oficina elegante con vista al centro histórico de Guadalajara. «Doña Esperanza», me dijo después de ofrecerme café, «ha pasado mucho tiempo desde que hablamos sobre la herencia de Francisco. ¿Qué la trae por aquí después de 10 años?» Le conté todo: la boda, la humillación, los años de sacrificios no reconocidos, la falta de respeto constante. El licenciado Mendoza me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una expresión que combinaba comprensión y respeto. «Doña Esperanza, en 30 años de carrera he visto muchos casos similares. Padres que se sacrifican por hijos que nunca aprenden a valorar esos sacrificios. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con la herencia? Quiero saber cuáles son mis opciones legales», le respondí. «Como administradora de esos fondos, ¿tengo derecho a disponer de ellos como considere conveniente?» El abogado asintió. «Absolutamente. Usted es la albacea designada por Francisco. Él específicamente puso en su testamento que usted tendría discreción total sobre cuándo y cómo entregar la herencia a Carmen. Puede dársela toda, puede dársela en partes, puede establecer condiciones, o puede decidir no dársela en absoluto». Las palabras del abogado fueron como música para mis oídos. Por primera vez en décadas, tenía poder real, opciones reales, la capacidad de tomar decisiones que cambiarían vidas. «¿Y si decido no dársela?», pregunté. «¿Puedo donar el dinero o usarlo para otros propósitos?». El licenciado Mendoza sonrió. «Por supuesto. Francisco confiaba en su juicio, doña Esperanza. Si usted considera que Carmen no está preparada para recibir esa herencia o que no la merece, tiene todo el derecho de disponer de esos fondos de otra manera». Salimos del despacho con un plan claro. Tendría una semana para decidir qué hacer con el dinero. El licenciado Mendoza me daría una lista de organizaciones benéficas que podrían beneficiarse de una donación, y también me explicaría las opciones para usar los fondos para mi propia seguridad financiera. «Doña Esperanza», me dijo al despedirse, «es raro encontrar a alguien con tanto valor moral. La mayoría de los padres en su situación simplemente entregan el dinero sin considerar si sus hijos realmente lo merecen». Cuando llegué a casa, me sentía completamente diferente. Ya no era una víctima de las circunstancias. Era una mujer con poder, con opciones, con la capacidad de cambiar el curso de su vida y la de otros. Me serví una copa de vino tinto, algo que raramente hacía, y me senté en mi porche a contemplar mis opciones. El teléfono sonó varias veces durante la tarde, pero no lo contesté. Carmen había dejado 5 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. En el último,
Su voz sonaba diferente, menos demandante, más asustada. Mamá, por favor llámame. Necesito saber que estás bien. Miguel dice que debería venir a verte, pero quiero que me digas que estás bien primero. Era interesante cómo mi silencio la estaba afectando más que años de discusiones y reproches. Rosa también había llamado 3 veces. En su último mensaje decía: Esperanza, Carmen me llamó llorando. Dice que no contestas el teléfono y que está muy preocupada. ¿Qué está pasando? Por favor, llámame. Era fascinante ver cómo mi simple ausencia estaba causando tanto revuelo. Durante años había estado disponible las 24 horas. Había corrido a resolver cada crisis. Había puesto mis planes en pausa por cualquier emergencia de Carmen. Ahora que no estaba disponible, de repente era una tragedia. Esa noche cociné solo para mí por primera vez en años. Hice chiles en nogada, mi platillo favorito que raramente preparaba porque a Carmen no le gustaba. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando el silencio de mi casa. No tenía que escuchar quejas sobre la comida. No tenía que justificar mis decisiones culinarias. No tenía que cocinar pensando en los gustos de alguien más. Era una pequeña libertad, pero significativa. Mientras lavaba los platos, pensé en todas las comidas que había preparado pensando solo en Carmen, todos los platillos que había dejado de cocinar porque a ella no le gustaban, todas las veces que había comido lo que sobraba después de servirle lo mejor a ella. Durante 28 años, mis gustos habían sido secundarios. Mis preferencias no habían importado. Era hora de que eso cambiara. Antes de irme a dormir, saqué la caja con los documentos de la herencia y los extendí sobre mi cama una vez más. 700,000 pesos. Una fortuna que podría cambiar la vida de Carmen para siempre. Pero mientras miraba esos papeles, ya no veía una oportunidad de hacer feliz a mi hija. Veía una responsabilidad moral de asegurarme de que ese dinero fuera a alguien que lo valorara, que lo mereciera, que entendiera el sacrificio que representaba. Pensé en todas las madres solteras que conocía, que trabajaban múltiples empleos para sacar adelante a sus hijos, que se sacrificaban como yo lo había hecho, pero cuyos hijos las respetaban y valoraban. Pensé en las organizaciones que ayudaban a mujeres abandonadas, que proporcionaban refugio y apoyo a quienes lo necesitaban. Pensé en los asilos de ancianos donde vivían personas que habían sido olvidadas por sus familias, que necesitaban cuidados y compañía. Había tantas maneras mejores de usar ese dinero que dárselo a una hija ingrata que probablemente lo gastaría sin pensarlo 2 veces, que lo vería como algo que le debían, que nunca agradecería el sacrificio que representaba. Carmen tenía un trabajo, tenía un esposo con trabajo, tenía salud y juventud. No necesitaba esa herencia para sobrevivir, pero había mucha gente que sí la necesitaba. Mientras me preparaba para dormir, recordé algo que mi madre solía decir. El dinero no hace buena a la gente mala, solo la hace mala con más recursos. Carmen ya había demostrado su verdadero carácter sin tener dinero. ¿Qué haría con 700,000 pesos? Probablemente se volvería aún más demandante, aún más irrespetuosa, aún más convencida de que el mundo le debía todo. Por el contrario, ese dinero en manos de una organización benéfica podría cambiar docenas de vidas para mejor. Podría proporcionar becas a estudiantes de familias humildes. Podría ayudar a madres solteras a establecer pequeños negocios. Podría mejorar las condiciones de vida de ancianos abandonados. Podría hacer una diferencia real en el mundo, en lugar de simplemente validar la actitud entitled de mi hija. La decisión se estaba volviendo más clara con cada hora que pasaba. Carmen había tenido 28 años para demostrar que valoraba mis sacrificios, que respetaba mi amor, que apreciaba todo lo que había hecho por ella. En lugar de eso, había elegido humillarme públicamente en el día más importante de su vida. Había elegido hacerme sentir como un estorbo, como algo de lo que avergonzarse, como alguien que no merecía respeto básico. Esa noche soñé con Francisco, mi ex esposo y padre de Carmen. En el sueño me preguntaba qué había hecho con la herencia que había dejado para su hija. Cuando le expliqué la situación, cuando le conté sobre la humillación en la boda, cuando le describí años de falta de respeto y ingratitud, él me miró con tristeza y me dijo: Esperanza, no puedes darle una fortuna a alguien que no sabe valorar ni siquiera el amor de su madre.
Desperté con esas palabras resonando en mi mente. Era como si Francisco mismo me hubiera dado permiso para tomar la decisión que ya sabía que era la correcta. La herencia no era solo dinero, era una responsabilidad, una oportunidad de hacer justicia, una manera de asegurarme de que el sacrificio de Francisco no fuera desperdiciado en alguien que no lo merecía. Me levanté esa mañana con una determinación que no había sentido en años. Sabía lo que tenía que hacer. Solo quedaba decidir exactamente cómo hacerlo. Carmen había elegido su camino cuando decidió humillarme. Ahora yo elegiría el mío. Y por primera vez en décadas, mi elección se basaría en lo que era correcto, no en lo que era fácil o en lo que evitaría conflictos. Era hora de que Esperanza Morales tomara el control de su propia vida, y eso incluía tomar decisiones difíciles que otras personas no entenderían. Pero ya no vivía para la aprobación de otros. Ya no me sacrificaría para evitar confrontaciones. Era hora de vivir con dignidad, y eso significaba asegurarme de que mis acciones tuvieran consecuencias, que mi amor tuviera valor, y que mi respeto se ganara en lugar de darse por sentado. La transformación de Esperanza Morales apenas había comenzado. El lunes por la mañana desperté con una claridad mental que jamás había experimentado. Durante toda la noche había soñado con mi madre, con Francisco, con todas las mujeres fuertes que habían formado parte de mi vida y que me habían enseñado que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Me levanté temprano, me bañé cuidadosamente, me puse mi mejor vestido, no para impresionar a nadie, sino para sentirme digna de las decisiones que estaba a punto de tomar. A las 8 en punto, llamé al licenciado Mendoza. «Buenos días, licenciado. Soy Esperanza Morales. He tomado mi decisión sobre la herencia». Su voz sonó complacida al escucharme. «Excelente, doña Esperanza. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde para formalizar los documentos?» Le confirmé que estaría ahí a las 3 de la tarde. Después colgué y me quedé sentada en mi cocina, sintiendo por primera vez en décadas que tenía control total sobre mi destino. Lo que había decidido era simple pero revolucionario para mi vida. Dividiría la herencia en 3 partes. Una tercera parte iría para el hogar de ancianos San José, donde vivían personas abandonadas por sus familias que necesitaban cuidados y compañía. Otra tercera parte sería para la Fundación Mujeres Adelante, que ayudaba a madres solteras a establecer pequeños negocios. Y la tercera parte la usaría para asegurar mi propia independencia financiera por el resto de mi vida. Carmen no recibiría ni un peso. No porque fuera venganza, sino porque había demostrado durante 28 años que no valoraba los sacrificios, que no respetaba el amor, que consideraba que todo se le debía sin dar nada a cambio. Ese dinero haría más bien en manos de personas que realmente lo necesitaran y lo valoraran. Mientras desayunaba tranquilamente, el teléfono comenzó a sonar. Era Carmen, por supuesto. Esta vez decidí contestar, pero con una actitud completamente nueva. «Buenos días, Carmen». Mi voz sonaba serena, distante, nada como la madre ansiosa y complaciente que había sido toda mi vida. «Mamá, gracias a Dios. Llevo 3 días tratando de hablar contigo. Miguel y yo estamos muy preocupados. Preocupados. Qué interesante concepto viniendo de alguien que me había humillado públicamente hace apenas unos días». «¿Preocupados por qué, Carmen?», pregunté con genuina curiosidad. «Por ti, mamá. No has contestado el teléfono, no has regresado nuestras llamadas, no es normal en ti». Tenía razón, no era normal en mí. Durante 28 años había estado disponible las 24 horas para resolver sus crisis, calmar sus ansiedades, satisfacer sus necesidades, pero ya no era esa mujer. «Carmen, estoy perfectamente bien. Simplemente he estado ocupada tomando decisiones importantes sobre mi vida». Hubo una pausa. Claramente no esperaba esa respuesta. «¿Qué tipo de decisiones?». Su voz sonaba nerviosa ahora, como si intuyera que algo fundamental había cambiado. «Decisiones que debí haber tomado hace años», respondí calmadamente. «Decisiones sobre cómo quiero vivir el resto de mi vida. Mamá, ¿podemos vernos? Quiero hablar contigo sobre lo que pasó en la boda. Quiero explicarte». «No hay nada que explicar, Carmen», la interrumpí. «Tus acciones hablaron más claro que cualquier explicación que puedas dar ahora». El silencio del otro lado fue elocuente. «Pero mamá, es que yo... Carmen, tengo cosas importantes que hacer hoy.
Que tengas buen día. Colgué antes de que pudiera responder. Era la cuarta vez en 5 días que le colgaba a mi hija. Se estaba volviendo una costumbre liberadora. Cada vez que ponía fin a una conversación en mis términos, cada vez que priorizaba mi paz mental sobre sus demandas, sentía como si recuperara un pedazo de mí misma que había perdido hace años. A las 10 de la mañana llegó doña Guadalupe con café recién hecho y pan dulce. «Te ves radiante, Esperanza», me dijo mientras nos sentábamos en mi pequeña sala. «Hay algo diferente en ti, una fortaleza que no había visto antes». Le conté sobre mi decisión respecto a la herencia, sobre los planes que tenía para el dinero, sobre la reunión con el abogado esa tarde. Guadalupe me escuchó con admiración creciente. «Esperanza, lo que estás haciendo requiere un valor extraordinario. La mayoría de las madres en tu situación simplemente entregarían el dinero para evitar conflictos». Sus palabras me confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. «Guadalupe, durante toda mi vida he evitado conflictos. He sacrificado mi dignidad para mantener la paz, pero he aprendido que la paz sin respeto no es paz verdadera, es rendición». Mi vecina asintió sabiamente. Mi abuela solía decir que hay 2 tipos de madres: las que crían hijos que las cuidan en la vejez y las que crían hijos que las explotan hasta la muerte. Tú has criado el segundo tipo, pero nunca es tarde para cambiar las reglas del juego. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sí, había criado a Carmen para que me explotara. Le había enseñado que mi amor era incondicional, pero también que mi dignidad era negociable. Era hora de enseñarle una lección diferente. Después de que Guadalupe se fue, dediqué la mañana a hacer algo que no había hecho en años: planear mi futuro pensando solo en mí misma. Con mi parte de la herencia, podría remodelar mi casa, asegurar mi jubilación, tal vez hasta tomarme unas vacaciones. Por primera vez en décadas, tenía recursos para vivir con dignidad, para no depender de nadie, para tomar decisiones basadas en lo que yo quería y no en lo que otros esperaban de mí. Salí a caminar por mi barrio, observando realmente por primera vez en años. Las casas coloridas, los jardines bien cuidados, los niños jugando en las calles. Durante tanto tiempo había estado tan enfocada en los problemas de Carmen que había dejado de vivir mi propia vida. Había estado tan ocupada siendo madre que había olvidado ser mujer, ser persona, ser esperanza. En el parque cerca de mi casa me senté en una banca y observé a las familias que disfrutaban su domingo. Vi a una abuela rodeada de nietos que la escuchaban con atención mientras les contaba un cuento. Vi a una madre joven que caminaba de la mano con su hija adolescente, conversando y riendo juntas. Vi el tipo de relaciones que yo había soñado tener con Carmen, pero que nunca se materializaron porque le había enseñado a tomarme por sentado. Una mujer de mi edad se sentó a mi lado en la banca. Intercambiamos sonrisas y comenzamos a conversar. Se llamaba Mercedes y era viuda también. Me contó que tenía 3 hijos adultos que la visitaban regularmente, que competían por invitarla a comer, que la consultaban antes de tomar decisiones importantes. «La clave», me dijo, «es enseñarles desde pequeños que el respeto se gana y se mantiene, que el amor de una madre es infinito, pero que eso no significa que aceptará cualquier trato». Sus palabras me dolieron porque me mostraron lo que podría haber sido diferente, pero también me dieron esperanza. Mercedes había criado a 3 hijos respetuosos porque había establecido límites desde el principio, porque había valorado su propia dignidad tanto como el bienestar de sus hijos. Era la prueba viviente de que se podía amar profundamente sin sacrificar el respeto propio. Cuando regresé a casa, encontré a Carmen y Miguel esperándome en mi porche. Mi hija se veía ansiosa, nerviosa, nada como la novia radiante y cruel de hace unos días. Miguel parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Carmen tan pronto como me vio. «Estoy preocupada por ti. No es normal que no contestes el teléfono». Los invité a pasar, pero mi actitud era diferente. No corrí a ofrecerles café, no me apuré a limpiar cojines, no me disculpé por el desorden inexistente. Simplemente me senté en mi silla favorita y esperé a que hablaran. La diferencia en la dinámica era palpable. Por primera vez, Carmen estaba en mi espacio esperando mi atención.
en lugar de yo corriendo a satisfacer sus necesidades. «Mamá», comenzó Carmen con una voz que no había escuchado en años, casi suplicante. «Sobre lo que pasó en la boda, yo sé que fue inapropiado. Estaba muy nerviosa y tal vez reaccioné mal. Tal vez. Reaccioné mal». Así describía la humillación pública que me había hecho pasar. «Carmen», le dije calmadamente, «no reaccionaste mal. Elegiste humillarme delante de 200 personas. Hay una diferencia». Miguel se removió incómodamente en el sofá. «Doña Esperanza, Carmen ha estado muy arrepentida. No ha podido dormir pensando en lo que pasó». Miré a mi yerno con una mezcla de lástima y comprensión. Era un buen hombre, pero débil. No había tenido el valor de defender a su suegra cuando su esposa la atacó, y ahora estaba tratando de mediar en una situación que no entendía completamente. «Miguel», le dije gentilmente, «el arrepentimiento significa algo solo cuando viene acompañado de cambios reales en el comportamiento. Carmen no está arrepentida de haberme lastimado. Está preocupada porque por primera vez en su vida, sus acciones tienen consecuencias que ella no puede controlar». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de mi sala. Carmen se enderezó en el sofá, y por un momento vi un destello de la niña demandante que había sido siempre. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz había perdido el tono suplicante y había recuperado algo de su arrogancia habitual. Era exactamente la reacción que esperaba. Tan pronto como sintió que no iba a obtener lo que quería fácilmente, su verdadera personalidad resurgió. «Quiero decir, Carmen, que durante 28 años has aprendido que puedes tratarme como quieras, porque yo siempre estaré aquí. Siempre te perdonaré. Siempre pondré tus necesidades antes que las mías». Pero eso se acabó. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, sintiendo una fortaleza que no sabía que poseía. De ahora en adelante, mi respeto se gana. Mi tiempo se valora. Mi dignidad no es negociable. «Mamá, no entiendo qué te pasa», dijo Carmen, y ahora su voz sonaba más frustrada que arrepentida. «Solo fue un momento de estrés. Todas las novias se ponen nerviosas». Ahí estaba otra vez, minimizando sus acciones, justificando lo injustificable, esperando que yo tragara su excusa y volviera a ser la madre complaciente de siempre. «Carmen», le dije volteándome hacia ella, «si Miguel te hubiera gritado delante de 200 personas que te veías ridícula, que lo estabas avergonzando, ¿lo habrías perdonado simplemente porque estaba nervioso?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Eso es diferente», murmuró. «¿Por qué es diferente?», insistí. «Porque soy tu madre y por lo tanto no merezco el mismo respeto que le darías a tu esposo». El silencio que siguió fue revelador. Carmen no tenía respuesta porque sabía que tenía razón. Durante años había tratado a desconocidos con más respeto del que me daba a mí. Había sido más considerada con sus amigos, más cuidadosa con sus jefes, más respetuosa con sus maestros. Yo era la única persona en su vida que podía maltratar sin consecuencias. Miguel trató de mediar. «Doña Esperanza, tal vez podamos encontrar una manera de resolver esto. Carmen realmente quiere arreglar las cosas». Pero yo ya no estaba interesada en sus intentos de diplomacia. «Miguel, no hay nada que resolver». Carmen tomó una decisión cuando eligió humillarme públicamente. Ahora yo he tomado mis propias decisiones sobre cómo quiero vivir el resto de mi vida. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Carmen, y por primera vez escuché algo parecido al miedo en su voz. Era como si finalmente se diera cuenta de que había cruzado una línea de la que tal vez no podría regresar. Decisiones sobre mi futuro, sobre mis recursos, sobre las personas que merecen estar en mi vida, respondí calmadamente. Decisiones que debía haber tomado hace años. Carmen se levantó del sofá bruscamente. «Mamá, esto es ridículo. Eres mi madre. No puedes simplemente decidir cortarme de tu vida por un momento de estrés». Y ahí estaba el problema. Carmen creía que por ser mi hija tenía derecho a tratarme mal sin consecuencias. Creía que la maternidad era una licencia para el abuso, que mi amor incondicional significaba tolerancia incondicional. «Carmen», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, «ser tu madre no me convierte en tu propiedad, no me da la obligación de aceptar cualquier trato que decidas darme, y definitivamente no significa que deba sacrificar mi dignidad
para preservar tu comodidad. Las palabras salieron de mi boca con una autoridad que no sabía que poseía. Miguel se levantó también, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Tal vez deberíamos irnos, le susurró a Carmen. Pero ella no estaba lista para rendirse. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrodille y te pida perdón? ¿Que actúe como si fuera el fin del mundo? Su verdadera personalidad estaba emergiendo ahora. La impaciencia, la arrogancia, la incapacidad de entender que había lastimado profundamente a alguien que la amaba. Carmen, no quiero que hagas nada, le respondí. Quiero que entiendas algo. Las acciones tienen consecuencias. Durante 28 años te he protegido de las consecuencias de tus decisiones. He justificado tu comportamiento, he minimizado tus faltas de respeto, he permitido que me trates como menos de lo que merezco. Pero eso se acabó. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó con una voz que temblaba entre la ira y el miedo. Por primera vez en su vida, Carmen se enfrentaba a una madre que no iba a ceder, que no iba a justificar su comportamiento, que no iba a sacrificar su dignidad para evitar un conflicto. Era territorio desconocido para ambas. Significa que de ahora en adelante, mi vida girará alrededor de mis propias necesidades y deseos. Significa que mi tiempo, mi energía y mis recursos irán hacia las personas que me valoran y me respetan. Significa que ya no seré la madre que corre a resolver tus problemas sin recibir gratitud a cambio. Cada palabra salía de mi boca con una convicción que había estado durmiendo durante décadas. Carmen miró a Miguel, esperando que él dijera algo que la ayudara, pero mi yerno simplemente bajó la mirada. Creo que en el fondo él entendía que yo tenía razón, que Carmen había cruzado una línea que no debería haber cruzado. «Mamá», dijo Carmen con una voz que ahora sonaba pequeña, asustada, «no puedes hablar en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», le respondí. «Carmen, te amo, siempre te amaré, pero ya no permitiré que ese amor sea usado como excusa para faltarme al respeto. Ya no sacrificaré mi dignidad en el altar de tu comodidad». Me dirigí hacia la puerta, indicando claramente que la conversación había terminado. Carmen se quedó parada en medio de mi sala, mirándome como si fuera una extraña. Tal vez en cierto sentido lo era. La mujer que había conocido toda su vida, la madre complaciente y sacrificada, había muerto en el altar de esa iglesia. La mujer que estaba parada frente a ella ahora era alguien completamente diferente. Alguien que se valoraba a sí misma, que respetaba su propia dignidad, que ya no vivía para complacer a otros. «Vámonos», le dijo Miguel suavemente, tomándola del brazo. Carmen resistió por un momento, como si esperara que yo la detuviera, que regresara a mi rol de siempre, que me disculpara por haberla confrontado. Pero yo simplemente abrí la puerta y esperé a que salieran. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta y me recosté contra ella, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era doloroso confrontar a mi hija, pero también era liberador. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades primero. Por primera vez, había defendido mi dignidad sin disculparme por ello. Esa tarde fui al despacho del licenciado Mendoza y firmé todos los documentos necesarios. La herencia de 700,000 pesos fue dividida exactamente como había planeado. Una tercera parte para el hogar de ancianos, una tercera parte para la fundación de madres solteras y una tercera parte para asegurar mi propia independencia financiera. Cuando salí de ese despacho, ya no era la misma mujer que había entrado a la iglesia una semana atrás. Era una mujer libre, una mujer con recursos propios, una mujer que había tomado control de su destino. Carmen nunca sabría sobre la herencia que había perdido, al menos no hasta que fuera demasiado tarde para cambiar las cosas. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin preocuparme por los problemas de alguien más, sin planear cómo resolver las crisis de Carmen, sin angustiarme por decisiones que ya estaban tomadas. La transformación de Esperanza Morales estaba completa. Una semana después de firmar los documentos de la herencia, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Por las mañanas despertaba sin la ansiedad que había sentido durante años, sin preocuparme por qué nuevo drama tendría que resolver para Carmen. En lugar de eso, dedicaba mi tiempo a cosas que realmente me importaban. Cuidar mi jardín, leer los libros que había dejado de lado,
conversar con doña Guadalupe sobre nuestros planes para el futuro. El martes por la mañana sonó el teléfono. Era Rosa, mi hermana, y su voz sonaba alterada. Esperanza, Carmen ha estado llamándome todos los días. Dice que estás actuando muy extraño, que no la llamas, que cuando fue a tu casa la trataste muy fría. ¿Qué está pasando entre ustedes? Me serví una taza de café y me senté cómodamente antes de responder. Ya no tenía prisa por calmar las ansiedades de otros. Rosa, Carmen me humilló públicamente en su boda. Me gritó delante de 200 personas que me veía ridícula y que la estaba avergonzando. He decidido que ya no voy a permitir ese tipo de trato. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Rosa había sido testigo de muchas de las faltas de respeto de Carmen a lo largo de los años, pero como el resto de la familia, había preferido mantenerse al margen. Pero Esperanza es tu hija. Seguramente no lo dijo en serio. Las novias se ponen muy nerviosas. Ahí estaba otra vez, la misma justificación que había escuchado durante años. Rosa, le dije con firmeza, si tu esposo te hubiera gritado así delante de toda tu familia, ¿lo habrías perdonado solo porque estaba nervioso? Mi hermana se quedó callada, procesando la pregunta. Es diferente, murmuró finalmente. ¿Por qué es diferente? Insistí. ¿Porque soy su madre y por lo tanto, merezco menos respeto que un esposo? Rosa no tenía respuesta para eso, porque sabía que tenía razón. Durante años, la familia entera había normalizado el comportamiento irrespetuoso de Carmen hacia mí, como si ser madre significara renunciar al derecho de ser tratada con dignidad. Carmen está desesperada, continuó Rosa después de un momento. Dice que nunca te había visto así. Está asustada de haberte perdido para siempre. Sus palabras no me conmovieron como habrían hecho una semana atrás. Rosa, Carmen no está asustada de haberme perdido. Está asustada de haber perdido a la mujer que siempre corría a resolver sus problemas sin cuestionar nada. Hay una diferencia. Después de colgar con Rosa, reflexioné sobre cómo mi nueva actitud estaba afectando a toda la familia. Durante años había sido el pegamento que mantenía unidas las relaciones, la que organizaba las reuniones, la que resolvía los conflictos, la que sacrificaba su comodidad para mantener la paz familiar. Ahora que me había retirado de ese rol, todos se sentían perdidos. El miércoles por la tarde llegó una sorpresa inesperada. Miguel apareció en mi puerta, solo, con una expresión de determinación que no le había visto antes. Doña Esperanza, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar y le serví agua fresca, manteniendo mi nueva actitud serena pero distante. Miguel, ¿qué te trae por aquí? Pregunté mientras nos sentábamos en mi sala. Él se veía nervioso, como si hubiera ensayado lo que iba a decir, pero ya no recordara sus líneas. Doña Esperanza, vengo a pedirle perdón, por lo que pasó en la boda, por no haber defendido a usted cuando Carmen la gritó. Debí haber dicho algo, debí haber parado a Carmen, pero soy un cobarde. Sus palabras me sorprendieron. Durante todos los años que había conocido a Miguel, nunca lo había escuchado hablar con tanta honestidad sobre sus propias fallas. Miguel, te agradezco que vengas a disculparte. Eso muestra carácter. Él asintió, pero se veía miserable. El problema es que Carmen no entiende por qué usted está tan molesta. Sigue diciendo que fue solo un momento de estrés, que usted está exagerando. ¿Y tú qué piensas, Miguel?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Él bajó la mirada por un momento antes de responder. Creo que Carmen nunca ha aprendido a valorar lo que usted ha hecho por ella. Creo que está acostumbrada a tratarla mal porque usted siempre lo ha permitido. Y creo que lo que pasó en la boda fue solo la gota que derramó el vaso. Me impresionó su honestidad. ¿Se lo has dicho a Carmen? Miguel negó con la cabeza. Lo he intentado, pero ella no quiere escuchar. Dice que usted está siendo dramática, que eventualmente se le pasará y que todo volverá a la normalidad. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Carmen no había aprendido nada de lo que había pasado. Seguía esperando que yo fuera la que cediera, la que se disculpara, la que volviera a aceptar su comportamiento inaceptable. Miguel, le dije, ¿tú permitirías que Carmen te tratara como me trata a mí? Él pensó cuidadosamente antes de responder. No, doña Esperanza. Y de hecho, cuando hemos tenido problemas en nuestro matrimonio, yo le he puesto límites claros. Le he dicho que no acepto ciertos comportamientos. Sus palabras fueron como una revelación. Incluso Miguel,
que era más joven y tenía menos historia con Carmen, había aprendido a defenderse de sus arrebatos. Yo era la única que había permitido que me pisoteara sin consecuencias. Entonces, ¿entiendes por qué ya no puedo seguir permitiendo que me trate así?, le dije. Miguel asintió tristemente. Sí, lo entiendo. Pero doña Esperanza, Carmen está empezando a entrar en pánico. Ha estado llorando todas las noches. No puede concentrarse en el trabajo. Sigue diciendo que usted va a abandonarla para siempre. Sus palabras deberían haberme conmovido, pero ya no tenían el poder de manipular mis emociones como antes. Miguel, Carmen ha tenido 28 años para aprender a tratarme con respeto. No es mi responsabilidad protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones. Mi yerno se quedó callado por un largo momento, procesando mis palabras. ¿Hay algo que ella pueda hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. Era una pregunta que había estado esperando, y tenía una respuesta clara. Miguel, Carmen tendría que reconocer genuinamente el daño que me ha causado durante años, no solo en la boda. Tendría que demostrar con acciones, no solo palabras, que ha cambiado su actitud hacia mí. Y tendría que entender que nuestra relación ya nunca será la misma. ¿Qué quiere decir con eso último?, preguntó, claramente preocupado. Quiero decir que ya no seré la madre que corre a resolver todos sus problemas. Ya no seré la que sacrifica su comodidad para satisfacer sus caprichos. Ya no seré la que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. Esa mujer murió en el altar de esa iglesia. Miguel se veía completamente derrotado cuando se fue esa tarde. Creo que finalmente entendía la magnitud de lo que había pasado, que esto no era un berrinche temporal que se resolvería con el tiempo. Carmen había destruido algo fundamental en nuestra relación, y las consecuencias serían permanentes. El jueves por la mañana me despertó el sonido de alguien tocando mi puerta insistentemente. Miré por la ventana y vi a Carmen parada en mi porche, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Por un momento sentí un impulso de abrir la puerta inmediatamente, de consolarla como había hecho 1000 veces antes. Pero me obligué a mantener mi nueva resolución. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar inmediatamente. «Buenos días, Carmen». Mi voz era neutral, ni hostil ni cálida. Ella me miró con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. No puedo seguir así». Se veía genuinamente desesperada, más vulnerable de lo que la había visto en años. Pero también sabía que Carmen era experta en usar sus emociones para manipular situaciones. «¿Qué quieres decir con que no puedes seguir así?», le pregunté, manteniéndome en el marco de la puerta. «No puedo vivir sabiendo que estás molesta conmigo. No puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo ser feliz sabiendo que te lastimé». Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo que me molestaba en su elección de palabras. Todo giraba alrededor de cómo ella se sentía, de su incomodidad, de su infelicidad. «Carmen, ¿y cómo crees que me he sentido yo durante años cada vez que me has faltado al respeto?». Su expresión cambió ligeramente, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Yo no sabía que te lastimaba tanto». Era exactamente la respuesta que esperaba. Carmen había elegido no ver mi dolor porque le convenía ignorarlo. «Carmen, ¿realmente crees que no sabías que me lastimabas cuando me gritabas, cuando me ignorabas, cuando minimizabas mis sacrificios?» Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada directa. Supongo que pensaba que tú sabías que te amaba, que no lo decía en serio». Sus palabras confirmaron mi sospecha. Carmen creía que amor era suficiente excusa para cualquier comportamiento. «Carmen, el amor sin respeto no es amor, es abuso». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. «Durante años me has usado como un saco de boxeo emocional, descargando en mí todas tus frustraciones, sabiendo que yo siempre estaría ahí para absorber tus golpes sin quejarme». Finalmente la invité a pasar, pero no le ofrecí café ni traté de hacerla sentir cómoda como habría hecho antes. Nos sentamos en mi sala y por primera vez en años, ella estaba esperando que yo hablara en lugar de yo corriendo a satisfacer sus necesidades. «Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre disculparse y cambiar?». Ella negó con la cabeza, claramente confundida por la pregunta. «Disculparse es fácil.
es decir, palabras bonitas para hacer que la persona lastimada se sienta mejor y que las cosas vuelvan a la normalidad. Cambiar es difícil. Es reconocer que tu comportamiento estuvo mal y tomar acciones concretas para asegurarte de que nunca vuelva a pasar. Yo quiero cambiar, mamá, dijo con voz temblorosa. Solo dime qué tengo que hacer. Pero había algo en su tono que me decía que seguía esperando una solución rápida, una lista de cosas que pudiera hacer para que todo volviera a ser como antes. Carmen, no es tan simple. No puedes deshacer 28 años de comportamiento irrespetuoso con unos cuantos gestos. Le expliqué que el cambio real requeriría años de esfuerzo consistente, de demostrar con acciones que había entendido el daño que había causado. Requeriría que dejara de justificar su comportamiento pasado y que aceptara total responsabilidad por sus acciones. Requeriría que entendiera que nuestra relación había cambiado para siempre. ¿Qué quieres decir con que ha cambiado para siempre?, preguntó, y pude escuchar el pánico en su voz. Quiero decir que ya no voy a ser la madre incondicional que era antes. De ahora en adelante, mi tiempo, mi energía y mi amor se ganarán con respeto y consideración. Ya no habrá segundo, tercero y cuarto chances automáticos. Carmen comenzó a llorar, pero estas no eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de alguien que finalmente se daba cuenta de que había perdido algo valioso para siempre. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hija. Soy lo más importante en tu vida. Sus palabras revelaron exactamente el problema. Carmen creía que tenía derecho a un lugar especial en mi vida sin hacer nada para merecerlo. Carmen, tú eras lo más importante en mi vida, pero ese lugar se gana con amor, respeto y consideración. No es un derecho de nacimiento. Mis palabras la hicieron llorar más fuerte, pero ya no sentía la urgencia de consolarla inmediatamente. ¿Entonces, ya no me amas?, preguntó entre sollozos. Te amaré siempre, Carmen, pero ya no permitiré que ese amor sea usado como excusa para maltratarme. Ya no sacrificaré mi dignidad en nombre del amor maternal. Era una distinción que había tardado décadas en entender, pero que ahora me parecía cristalina. Después de 2 horas de conversación, Carmen se fue sin haber obtenido lo que vino a buscar, el perdón automático y el regreso a la normalidad. Se fue entendiendo que tendría que ganarse de vuelta mi respeto y mi confianza, y que eso podría tomar años. Se fue sabiendo que había consecuencias reales para sus acciones. Esa noche, Rosa me llamó otra vez. Esperanza, Carmen me llamó llorando después de verte. Dice que fuiste muy dura con ella, que no le diste ninguna esperanza. Sus palabras no me afectaron como esperaba. Rosa, durante 28 años le di toda la esperanza del mundo. Le di chance tras chance. Ahora es tiempo de que entienda que las acciones tienen consecuencias. Pero es tu única hija, insistió Rosa. Rosa, ese es exactamente el problema. Porque es mi única hija, porque la amo tanto. Nunca le enseñé que mi amor tenía límites. Nunca le enseñé que se puede perder el respeto de alguien con el comportamiento. Esa fue mi falla como madre. El viernes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era el director del Hogar de Ancianos San José, donde había donado parte de la herencia. Señora Morales, queremos agradecerle por su donación generosa. Con ese dinero podremos renovar completamente nuestra área de recreación y contratar 2 enfermeras adicionales. Usted ha cambiado la vida de 50 ancianos que viven aquí. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. El dinero que Carmen habría gastado sin pensarlo 2 veces estaba haciendo una diferencia real en las vidas de personas que lo necesitaban y lo valoraban. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. También recibí una llamada de la directora de la Fundación Mujeres Adelante. Señora Morales, su donación nos permitirá ayudar a 20 madres solteras a establecer pequeños negocios. Estamos organizando una ceremonia para honrar a nuestros benefactores. ¿Le gustaría asistir? Acepté inmediatamente. Por primera vez en décadas, sería reconocida y valorada por algo que había hecho. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, reflexioné sobre las últimas 2 semanas. Había perdido a la hija que creía tener, pero había encontrado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que podía ser fuerte, que podía tomar decisiones difíciles, que podía vivir con dignidad, incluso si eso significaba estar sola.
El dinero que había reservado para mi propia seguridad me había dado algo más que estabilidad financiera. Me había dado libertad. Libertad de vivir en mis propios términos, de no depender emocionalmente de la aprobación de Carmen, de construir una vida que girara alrededor de mis propias necesidades y deseos. Carmen había llamado varias veces durante la semana, pero yo ya no contestaba cada llamada inmediatamente. Contestaba cuando me convenía, cuando estaba emocionalmente preparada, cuando sentía que tenía algo constructivo que decir. Mi tiempo ya no era de ella automáticamente. El sábado por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi comedor, pensé en todas las cenas solitarias que Carmen me había dado a lo largo de los años. Todas las veces que había preferido comer con amigos o con Miguel en lugar de conmigo. Todas las invitaciones que había rechazado, todas las ocasiones especiales que había considerado demasiado aburridas para incluirme. Ahora mi soledad se sentía diferente. Ya no era el resultado de ser rechazada o ignorada. Era una elección. Era el resultado de valorarme lo suficiente como para preferir estar sola que mal acompañada. Era el resultado de haber aprendido a disfrutar mi propia compañía. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Hoy fue un buen día, no porque haya pasado algo extraordinario, sino porque fue un día vivido en mis propios términos. Carmen perdió una herencia de 700,000 pesos, pero yo gané algo más valioso, mi dignidad de vuelta. La lección había sido enseñada. Las consecuencias habían sido aplicadas. Carmen tendría que vivir con el conocimiento de que sus acciones habían tenido un precio real, aunque nunca supiera exactamente cuán alto había sido ese precio. Y yo tendría que vivir con la satisfacción de haber finalmente puesto mi bienestar emocional por encima de la comodidad de alguien más, incluso si esa persona era mi propia hija. 6 meses después de aquella boda que cambió mi vida para siempre, mi rutina matutina se había convertido en una ceremonia de paz que nunca había conocido. Despierto a las 6 de la mañana, no porque tenga que correr a resolver las crisis de alguien más, sino porque disfruto ver el amanecer desde mi ventana mientras bebo mi café en silencio. Es en estos momentos de tranquilidad que me doy cuenta de lo lejos que he llegado en mi camino hacia la serenidad. Mi jardín se ha convertido en mi refugio más preciado. Paso las mañanas regando mis geranios rojos y mis bugambilias moradas, plantas que Carmen solía criticar por ser demasiado comunes. Ahora entiendo que no eran comunes. Eran auténticas, resistentes, hermosas en su simplicidad, como yo debería haber sido siempre. Cada flor que brota es una pequeña victoria, una confirmación de que la vida continúa y florece cuando se le da el cuidado adecuado. Las tardes las dedico a leer en mi mecedora del porche, esos libros que había comprado durante años, pero nunca tenía tiempo de abrir porque siempre había algún drama de Carmen que resolver. He descubierto que tengo una pasión por las novelas de Gabriel García Márquez y los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay algo profundamente satisfactorio en alimentar mi mente después de tantos años de solo alimentar las necesidades de otros. Doña Guadalupe viene a visitarme 3 veces por semana y hemos desarrollado una amistad que va más allá de la simple vecindad. Cocinamos juntas, intercambiamos recetas, compartimos historias de nuestras vidas. Es reconfortante tener una relación donde el respeto es mutuo, donde mis opiniones importan, donde no tengo que ganarme el derecho a ser escuchada. «Te ves 10 años más joven», me dijo ayer mientras preparábamos mole para una cena pequeña que organizamos para algunas amigas del barrio. «Es como si hubieras encontrado algo que habías perdido hace mucho tiempo». Tenía razón. Había encontrado mi dignidad, mi valor propio, mi derecho a vivir sin disculparme por existir. He comenzado a escribir en un diario todas las noches antes de dormir. No son páginas largas, solo unas cuantas líneas sobre lo que agradezco del día, sobre los pequeños momentos de belleza que antes pasaban desapercibidos cuando mi mente estaba siempre ocupada con los problemas de Carmen. Ayer escribí: «Hoy una mariposa amarilla se posó en mi mano mientras regaba las plantas. Se quedó ahí 5 minutos completos, como si supiera que yo tenía tiempo para apreciar su visita». Carmen ha intentado contactarme varias veces durante estos meses. Al principio llamaba todos los días, dejando mensajes cada vez más desesperados. Luego las llamadas se espaciaron a 1 vez por semana, luego cada 2 semanas. Sus mensajes han evolucionado también.
pasando de súplicas dramáticas a intentos más maduros de comunicación. El último mensaje que dejó hace 3 semanas decía: «Mamá, sé que necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que estoy tratando de entender lo que hice mal. Te amo». No he respondido a ninguno de sus mensajes, no por crueldad, sino porque entiendo que mi silencio es parte de la lección que necesita aprender. Durante toda su vida, Carmen pudo contar con mi respuesta inmediata, mi disponibilidad constante, mi perdón automático. Ahora está aprendiendo lo que se siente cuando alguien que amas no está disponible emocionalmente, cuando tus acciones tienen consecuencias duraderas. Rosa me visita cada 2 semanas y nuestras conversaciones han evolucionado también. Al principio venía como emisaria de Carmen, tratando de mediar, de convencerme de que diera una oportunidad a mi hija. Ahora viene simplemente como mi hermana, respetando mi decisión, compartiendo su propia experiencia de haber puesto límites con sus propios hijos adultos. «No sabía que tenías esta fortaleza en ti», me dijo en su última visita. «Toda mi vida te vi sacrificándote por Carmen, pensé que esa era tu naturaleza, pero ahora veo que era una elección y que tienes la fuerza para hacer una elección diferente». Sus palabras me confirman que el cambio es visible para todos, no solo para mí. La semana pasada asistí a la ceremonia en la Fundación Mujeres Adelante, donde me reconocieron como benefactora del año. Escuché las historias de las 20 madres solteras que habían logrado establecer pequeños negocios gracias a la donación. Una de ellas, María Elena, una mujer de mi edad que había quedado viuda y necesitaba mantener a sus nietos, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Usted no sabe cuántas vidas ha cambiado con su generosidad». En ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. El dinero que Carmen habría gastado sin pensarlo 2 veces había creado 20 historias de superación, 20 familias con esperanza, 20 futuros más brillantes. La herencia de Francisco había encontrado su verdadero propósito. También visité el hogar de ancianos San José, donde mi donación había permitido renovar completamente el área de recreación. Vi a hombres y mujeres de mi edad jugando dominó en mesas nuevas, leyendo en sillones cómodos, disfrutando de actividades que antes no podían realizar por falta de recursos. «Es usted un ángel», me dijo don Roberto, un señor de 80 años cuyos hijos lo habían abandonado ahí. «Nos ha devuelto la dignidad». Esas palabras me resonaron profundamente. Dignidad. Era exactamente lo que yo había recuperado en estos meses. La dignidad de vivir sin disculparme, de tomar decisiones basadas en mis valores, de no aceptar trato irrespetuoso de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Mis noches se han vuelto sagradas. Preparo cenas sencillas pero deliciosas, como esos chiles rellenos que a Carmen nunca le gustaron pero que a mí me encantan. Como despacio, saboreando cada bocado, escuchando música suave de mi juventud. No hay prisa, no hay drama, no hay crisis que resolver antes del amanecer. Antes de dormir, me siento en mi mecedora del porche y observo las estrellas. En esos momentos de silencio profundo, siento una conexión con algo más grande que yo misma. Tal vez es Dios, tal vez es el universo, tal vez es simplemente la sabiduría que viene con los años. Pero siento una paz que trasciende cualquier cosa que haya experimentado antes. A veces pienso en Carmen y me pregunto si habrá aprendido algo de todo esto. Miguel me contó a través de Rosa que ella ha estado asistiendo a terapia, tratando de entender por qué perdió a su madre, por qué sus relaciones siempre terminan en conflicto. Es un paso en la dirección correcta, aunque tal vez llegue demasiado tarde para reparar lo que se rompió entre nosotras. No siento rencor hacia mi hija. El rencor es una carga pesada, y he aprendido a viajar ligero en esta etapa de mi vida. Pero tampoco siento la urgencia de reconciliarnos que habría sentido antes. Si Carmen algún día demuestra con acciones reales que ha cambiado, que ha aprendido a valorar el amor sin darlo por sentado, tal vez podamos tener algún tipo de relación. Pero será una relación diferente, basada en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. He aprendido que hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que esa persona destruya tu bienestar emocional. Se puede amar desde la distancia. Se puede desear lo mejor para alguien sin estar disponible para absorber su negatividad.
Es una lección que llegó tarde en mi vida, pero que ha transformado completamente mi manera de relacionarme con el mundo. Anoche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en décadas, cuando pienso en el futuro, no visualizo crisis que resolver o problemas de Carmen que anticipar. Visualizo viajes que quiero hacer, libros que quiero leer, amistades que quiero cultivar. Visualizo una vida vivida para mí misma, en mis propios términos. Mañana cumpliré 69 años, y por primera vez en años, estoy emocionada por mi cumpleaños. Doña Guadalupe está organizando una pequeña fiesta con nuestras amigas del barrio. Será sencilla, llena de risas genuinas y afecto verdadero. No habrá drama, no habrá tensión, no habrá que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar ofender a nadie. Mientras termino de escribir estas líneas en mi diario esta noche, puedo escuchar el sonido suave de la lluvia cayendo en mi jardín. Es un sonido que siempre me ha tranquilizado, pero ahora lo aprecio de una manera diferente. La lluvia viene cuando debe venir, se va cuando debe irse, y las plantas que están destinadas a florecer encuentran la manera de hacerlo. Yo también he aprendido a florecer en mi propia estación. A los 68 años descubrí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, para vivir con integridad, para elegir la paz sobre el drama. Carmen puede seguir con su vida como elija vivirla, pero ya no será a costa de mi bienestar emocional. Algunas veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.